Hola, el día de hoy vamos a ver algunos parkinsonismos que aparecen. Iremos viendo que existen muchas etiologías que pueden producirnos parkinsonismos que básicamente se van a constituir como el grupo de enfermedades em, características similares al Parkinson, pero con distinta evolución y respuesta a la levodopa. Esta definición me gustó más, que es un síndrome parkinsoniano atípico, sobre todo las enfermedades neurodegenerativas con depósitos intracelulares de las proteínas amiloidogénicas. ¿Por qué da estos parkinsonismos en otras situaciones que no son enfermedad de Parkinson? Pues como les digo, debido al depósito de las proteínas, por ejemplo, en la demencia por cuerpos de Lewy, en la enfermedad de Parkinson, y en la atrofia multisistémica, el depósito de sinucleína, perdón, genera las sinucleopatías y, por ejemplo, en la parálisis supranuclear progresiva y en la degeneración córtico-basal, pues también se representa por el depósito de proteína tau. Y esto pues va a hacer que presenten los síntomas típicos del Parkinson, ¿no? Primero empezaremos con un caso clínico. Este es un hombre, un esposo de 82 años, independiente para actividades básicas e instrumentadas. En este caso, acude 2 ocasiones al servicio de urgencias por presencia de síncope. Hace 4 meses fallece su esposo y 2 meses más tarde acude a su médico de atención primaria para valoración del duelo. Inicia con toma de bromazepam y de sertralina, una tableta al día. Niega la toma de nuevos fármacos o productos de herbolaria que hayan tenido un cambio de dosis en las semanas anteriores y posteriores. Y un mes después su familia detecta la inexpresividad facial, la apatía, lentitud de movimientos, temblor, caídas de repetición, por lo menos más de 3 en menos de 2 meses, sin clara relación con ortatismo. Comienza a limitar las salidas a exteriores por miedo a caer y necesita ir en silla de ruedas para desplazamientos. No hay antecedente de fiebre, sudoración ni clínica infecciosa. Como antecedentes médicos, pues encontramos que este paciente tiene antecedente de hipertensión arterial y dislipidemia, en tratamiento con ácido acetil salicílico, 100 miligramos al día, omeprazol, simvastatina, valsartán con amlodipino y amlodipino 2.5 miligramos en la noche. A la exploración física se destaca hipomimia, arrastre de los pies, aumento de la base de sustentación, distonía cervical, bradicinesia, temblor postural distal, rigidez en rueda dentada. En las 2 visitas que estuvo en el área de urgencias, este paciente pues se le realizó una tomografía de cráneo sin alguna enfermedad pues aguda. Se destacaron algunas hipodensidades en la sustancia blanca periventricular. También lesiones puntiformes en la región gangliocapsular. Sus estudios de laboratorio salieron sin datos pues de infección, inflamación, no salieron anormales. Tampoco en la radiografía de tórax. Y el electroencefalograma, el electrocardiograma mostraba un ritmo sinusal a 67 latidos por minuto, sin datos de lesión, isquemia o necrosis. Entonces es cuando le hablan a geriatría para la valoración de caídas y deterioro funcional. Entonces, ¿qué recomendaciones harían ustedes con este paciente? ¿O qué les llama la atención de este paciente? Me voy a regresar tantito para Pues que, evaluar qué es lo que estuvo pasando ini- en esta diapositiva. inició como muy Ajá. abrupto con pues la rigidez como el síndrome parkinsoniano, al final tiene parkinsonismo, o sea, tiene rigidez, tiene bradicinesia, pero tiene banderas rojas para Parkinson, o sea, nos obligaría a buscar un diagnóstico diferencial. Por ejemplo, que haya empezado rápidamente con la hipotensión por síncopes, con este síndrome de caídas, o sea, no es como algo típico de algo de Parkinson. Entonces tendríamos que buscar algo neurológico que tenga esta evolución tan rápida Ujú. y que tenga pues compromiso del sistema nervioso y aparte del sistema autónomo.
¿Y tú, Ricardo? Yo creo que también, agregando lo de Elena, también habría que revisar los medicamentos, porque tiene medicamentos que inició relativamente hace poco, como la sertralina y el bromazepam, que también se pueden asociar con síntomas de parkinsonismo, ¿no? Además de otros medicamentos que ya estaba utilizando, por ejemplo, ahí el nifedipino, entonces también tendríamos que revisar esa parte de los medicamentos como causa. Sí. Ok, me iré más hacia adelante. Entonces, pues sí, como dice Elena, pues sí tiene ahí datos de alarma, pero en el caso, pues, de geriatría en esta hospitalización, se le diagnostica el síndrome rígido hipocinético simétrico bilateral de una probable etiología iatrogénica. Y como bien dice Ricardo también, pues está el antecedente de inicio de nuevos medicamentos, por lo que se recomendó retirar en pauta descendente el bromazepam, el valsartán con amlodipino y la sertralina, así como el omeprazol, ¿no? Este paciente, después del retiro de los medicamentos, a los 10 días presenta únicamente temblor esencial, temblor postural distal en los miembros superiores, que 7 días más tarde se resolvió. No precisó en este momento técnicas o ayuda auxiliar de la marcha tras el ajuste de los fármacos y posteriormente al mes de la suspensión de los mismos, pues vuelve a salir a la calle y con buen estado de ánimo y ya no volvió a presentar caídas. Entonces, pues en este caso clínico hacen hincapié acerca de, por ejemplo, del manejo del duelo, que en este caso era pues una polifarmacia, no estaba como tal indicado, o sea, había pasado 2 meses desde que perdió a su familiar y bueno, no salen como las escalas eh, psicoafectivas que le realizaron al paciente, pero pues al alta, digámoslo así, y al seguimiento en la consulta externa, pues mejoró todo esto con el uso de los medicamentos. Como veremos más adelante, pues también el uso de algunos medicamentos nos pueden generar parkinsonismo. Pero de lo que más vamos a hablar a fondo, aparte de los medicamentos, es esto de la acumulación de proteínas, como les dije al principio, ¿no? Dependiendo del tipo de acumulación de proteínas, la atrofia multisistémica, la demencia por cuerpos de Lewy, la parálisis supranuclear o la degeneración corticobasal, ¿no? Entonces, importante recordar que se asocia a sinucleopatías o a taupatías. Como tal, el parkinsonismo se relaciona al 50% de presentación en las personas mayores, va a una prevalencia del 15 al 50%. Hay un estudio por Buchman, quien dice que la incidencia va de 36 personas año por cada 1000 en los pacientes de 75 años y que incluso esto va a ir aumentando hasta 94.8 personas año en los pacientes de 74 a 85 y de 160 en aquellos pacientes más de 85 años. Vamos a ver que como tal, los signos característicos del parkinsonismo, pues vaya, van a ser similares al Parkinson, que es la presencia de temblor, rigidez y bradicinesia. Se asocia también la alteración en la marcha, la pérdida de la fuerza, pérdida de masa muscular y el desequilibrio. Para poder tener una clara clasificación, vaya, de los parkinsonismos o las apariciones de estos síntomas parecidos, tenemos el parkinsonismo idiopático, que bien ya se mencionó que es la enfermedad de Parkinson, los parkinsonismos secundarios inducidos por drogas, la hidrocefalia normotensa, parkinsonismo vascular, postraumático y postinfeccioso, el parkinsonismo plus, que es este Parkinson que está asociado a la acumulación de proteínas, como es la atrofia multisistémica, la parálisis supranuclear progresiva, la degeneración corticobasal y la demencia por cuerpos de Lewy, y los parkinsonismos, vaya, degenerativos, que pues es sobre todo en pacientes más jóvenes, como es la ataxia espinocerebrosa, la enfermedad de Wilson, la corea de Huntington, la neurodegeneración con acumulación cerebral de hierro y la ataxia espinocerebrosa tipo 3. Entonces, empezando a hablar sobre el Parkinson vascular,
aparece del 2 al 29% como tal de la población. Se le considera que son lesiones vasculares no estratégicas. Hay algo que le llaman el hemiparkinsonismo, que es esto justo de las lesiones no estratégicas en sustancia blanca, subcortical y periventricular, que incluso pueden pasar meses o años para que exista alguna alteración de la marcha. Pues es característico los síntomas parkinsonianos simétricos de progresión lenta, que sobre todo van a predominar en las extremidades inferiores y pues no en todos los pacientes con Parkinson vascular van a responder al levodopa. Fue definida en 1929 con las características específicas que fue la presencia de rigidez, que tiene la cara enmascarada, la marcha en pasos cortos y funciones adicionales asociadas con otras manifestaciones, como las manifestaciones pseudovulvares, la presencia de demencia e incontinencia, signos piramidales y signos cerebelosos. Esta es una imagen de una resonancia magnética cerebral en un paciente con Parkinson mismo. Es una imagen en T2 donde vemos como tal que la parte en la sustancia blanca periventricular pues hay alteración, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos sospechar la enfermedad de Parkinson vascular? Pues es esto de la aparición de estos síntomas característicos de manera muy lenta y sobre todo en extremidades inferiores. Esta es una imagen en la que sigue adelante de SPECT del cerebro de un paciente con parkinsonismo. En específico, es de una señora de 83 años, en donde pues es franco el marcaje, en este caso es el SPECT con, con SID, perdón, y en el cuerpo estriado izquierdo, y pues se ve que hay una buena respuesta al levodopa. En el A es el paciente sin tratamiento con levodopa y el B es el tratamiento con levodopa. Entonces, pues es importante que para poder elegir el tratamiento adecuado para el Parkinson vascular, pues va a depender de la patogénesis. Por ejemplo, si las lesiones afectan la vía nigroestrial, pues la terapia dopaminérgica va a ser beneficiosa, pero si se sale de de esta área de lesión, vaya, pues no va a ser benéfico el uso de levodopa. En algunos pacientes o en la mayoría de estos, como es raro la afectación nigroestrial, pues va a ser enfoque terapéutico decepcionante que no va a tener un buen resultado y pues incluso la estimulación del núcleo subtalámico pues es ineficaz y también tiene valor limitado. La fisioterapia pues también tiene valor limitado. Con respecto a al Parkinson inducido por fármacos o de otra manera llamada PIF también, pues es la primera causa de parkinsonismo en las personas mayores y la segunda causa de síndromes parkinsonianos después de la enfermedad de Parkinson. Esto es debido a la inhibición del sistema dopaminérgico y como tal, el cuadro clínico es la tríada característica más la alteración del reflejo postural. Es reversible tras la suspensión del fármaco en un 75% y pues para poder hacer un diagnóstico diferencial con el Parkinson, pues se sugiere el uso de TAC o el de SPECT. ¿Cuáles van a ser estos factores de riesgo que nos van a generar esta PIP o el Parkinson inducido por fármaco? Pues es la edad, la predisposición individual y familiar al fármaco, la dosis y potencia del mismo, sexo femenino, la presencia de atrofia cerebral, más la presencia de discinesias tardías. Se dice que la aparición de estas, pues en algunos pacientes puede ser una etapa preclínica a la enfermedad de Parkinson. Existen muchos medicamentos que nos pueden generar este parkinsonismo. En algunas bibliografías los clasifica como en 3 grupos: el riesgo leve, moderado y severo. Entonces, en algunos, el alto riesgo pues es el uso de los neurolépticos atípicos, los convencionales, los antieméticos, las benzamidas y también de riesgo intermedio pues tenemos a los calciantagonistas, antiepilépticos
Y de riesgo bajo, pues tenemos a las estatinas, al antivíricos, antidepresivos, como vemos, son antidepresivos que son comunes que utilicemos, sobre todo el citalopram y la sertralina. El uso de antiarrítmicos como es la amiodarona. Entonces, ¿es visible o cómo podríamos sospechar de un paciente con el PIF? Pues son esta triada incluso puede ser como su máximo efecto a los 3 meses de haber iniciado una sintomatología en el 90% de los pacientes. Puede ser menos porcentaje de probabilidad entre menos tiempo lleve utilizándolo, como lo vimos en el caso de la paciente. Ella al mes de utilizar sertralina y bromazepam, que en este caso pues la sertralina y algunos antidepresivos fueron los que generaron este síndrome parkinsoniano. Me llamó la atención el uso de la sertralina, en donde pues se habla que esta inhibición o este parkinsonismo se debe a una inhibición serotoninérgica de las vías dopaminérgicas y que también puede estar relacionada a que ya se potencian otros fármacos que pueden incrementar el síndrome parkinsoniano, que sobre todo aquellos pacientes con polifarmacia, o incluso que alteren los efectos del mismo antidepresivo, como en el caso de un paciente que se utilizó fluoxetina, se agregó cimetidina y empezó con parkinsonismo. Otro y muy breve situación que nos genera síndrome o parkinsonismo, pues es la hidrocefalia normotensa. Como ya lo hemos visto en varias clases, es una enfermedad que aparece arriba de los 60 años, sobre todo arriba de los 70 y 80 años. La incidencia es del 0.2 al 5, a 5 personas por cada 100,000. Está la tríada característica que ya conocemos, que es la alteración en la memoria, la cuestión de la marcha y las incontinencias. En el caso de ellos, el síndrome característico como tal es que existe espasticidad, hiperreflexia y debilidad motora, y también se le conoce como el parkinsonismo del cuerpo inferior, ¿no? Que existe esta marcha de base amplia que van arrastrando los pies, marcha festinante o incluso magnética, en donde el giro pues de los movimientos es como en bloque y es frecuente la presencia de caídas. Abordaremos las 4 depósitos de proteínas que dijimos al principio. La primera va a ser la atrofia multisistémica, que esta es una enfermedad donde existe el depósito de alfa-sinucleína, como vimos al principio, ¿no? Entonces, este depósito de la proteína va a hacer que incrementen el síndrome parkinsoniano, igual que como hablamos al principio de las lesiones vasculares, el lugar en donde se deposite, va a incrementar, el lugar donde se deposite, perdón, va a incrementar la alteración. Por ejemplo, en este caso se va a incluir sobre todo en las células oligodendrogliales, la prevalencia va del 3 al 5%, una incidencia de 0.1 a 2.4 por cada 100,000, y la edad media es de 60 años. La supervivencia va de 6 a 9 años. Entonces, ¿cómo va a ser esta atrofia multisistémica? Se va a dividir en 3, la autonómica, la de tipo cerebeloso y la de tipo parkinsoniano. Vamos a mencionar un poco lo del síndrome cerebeloso, que este es frecuente en alrededor del 40% de los casos, con un valor predictivo positivo del 90%, la presencia de ataxia de la marcha con disartria, ataxia de las extremidades y disfunción oculomotora. Pero en el que nos interesa, la atrofia multisistémica de tipo parkinsoniano, pues es frecuente en países occidentales, se caracteriza por un síndrome rígido asinético con progresión rápida y la mayoría tiene afectación bilateral. El temblor en reposo es clásico en el 33% de los pacientes, la marcha atáxica en un 86%, ataxia de las extremidades del 78%, habla arrastrada y la voz trémula, síntomas vegetativos obligatorios, la presencia de incontinencia urinaria, disfunción eréctil o la hipotensión ortostática. Se recomienda que para este tipo de parkinsonismo, pues se evalúe
al momento de la clínica o se haga una prueba de levodopa en donde vamos a encontrar mala respuesta a la misma, la prueba de Shannon, que es esta caída ortostática de la presión arterial después de 3 minutos de levantarse desde posición supina, y un examen urológico por la fuerte prevalencia de la disfunción eréctil y la incontinencia urinaria. Dentro de los estudios de imagen, encontramos que pues la resonancia magnética es uno de los estudios donde podemos encontrar mayor diagnóstico diferencial, donde se encuentran lesiones hiperintensas en secuencias T2 en el borde dorsolateral, así como la presencia de hipodensidad a nivel del putamen en las secuencias T2. En el PET vamos a encontrar la presencia de hipometabolismo. Igual, en estos pacientes es frecuente o deberíamos de utilizar técnicas de imagen que vaya más allá del TAC, la resonancia. Son pacientes que requieren de PET. Existen pues diferentes tipos de SPECT que se pueden tomar dependiendo de lo que queramos buscar, pues vamos a encontrar, ¿no? Por ejemplo, la fluorodesoxiglucosa va a encontrar hipometabolismo en el putamen. La prueba con PET y DOPA va a encontrar denervación dopaminérgica esteal simétrica. Entonces, sería importante destacar que estos estudios deben de manejarse de manera especializada. Para el tratamiento, pues el manejo de la levodopa es parcial. Algunos pacientes cuando se les administra levodopa empiezan con distonía oromandibular y pues en general no, pues tiene un grado de recomendación tipo B, nivel de evidencia 2. También se puede dar amantadina para los síntomas acinéticos. Para la cuestión de la distonía focal puede ser el uso de botulina, toxina botulínica, pero pues tiene un grado de recomendación de 0. Y pues también existe la droxidopa, que también está asociado al uso de la hipotensión ortostática. Otros tratamientos que pueden utilizarse para la hipotensión ortostática es la cuestión de la efedrina, con recomendación de 0, la amilodrina, también este es uno de los elegidos con recomendación A, la fludrocortisona, que tiene recomendación de 0, el octreotide, que también tiene recomendación de 0, y la desmopresina, que puede utilizarse para la poliuria nocturna. Y continuando con otro de las acumulación de proteínas, pues tenemos la parálisis supranuclear progresiva. Esta fue descrita por primera vez en 1964, en donde encontramos que, como vaya, esta acumulación de proteínas está asociada también a las alfa-proteínas. Entonces, vamos a encontrar que esta tiene una prevalencia de 5 a 7 casos por cada 100,000, una edad promedio de 60 años, y pues el diagnóstico como tal de la parálisis supranuclear progresiva va a ser clínico. Existen muchos subtipos de la parálisis supranuclear progresiva. La más común es el síndrome de Richardson, hasta en un 40%, en donde vamos a ver la parálisis supranuclear de la mirada vertical y presencia de deterioro cognitivo. Los depósitos como tal vamos a encontrarlos en el lóbulo frontal, el cuerpo estriado, el núcleo subtalámico, la protuberancia, el lado ventrotegumental y núcleos dentados. La prevalencia va de los 70 a los 74 años. En este tipo de síndrome parkinsoniano es frecuente que exista marcha en tabla, rigidez de las extremidades, lentitud de los movimientos, dificultad para girar, que pues es muy parecido al Parkinson, pérdida de reflejos posturales, rigidez axial, congelación de la marcha y retropulsión. Todo esto es muy parecido a Parkinson. Lo que se diferencia es la presencia de movimientos sacádicos lentos y la limitación de mirar hacia abajo, que van a ser pues los signos más sensibles para hablar de parálisis supranuclear. También es frecuente la demencia subcortical frontal. La
presencia de la apatía, la disfunción ejecutiva, la fluidez verbal reducida, la perseverancia. También es frecuente en estos pacientes que si uno les dice que tienen que aplaudir 3 veces, ellos aplauden, 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 aplauden y nunca dejan de hacerlo. El aferramiento, la risa o llanto y alteración pseudovulvar, es frecuente la apraxia de la apertura de los párpados, la retrocolis, la cara atónita, perdón, el signo de Procerus, donde tienen sospechas respecto al diagnóstico en estos pacientes con parálisis supranuclear, pues es frecuente que tengan disminuida la afluencia verbal y que la prueba de Luria salga con resultado patológico, por esto mismo de que suelen tener perseverancia. Con respecto a los criterios, fueron descritos como posibles, probables o definida. Existen varios criterios, no solamente los de inclusión, sino también tiene criterios de exclusión obligatorios, así como criterios de apoyo. Los criterios de apoyo pues van a ser estas sintomatologías extra que empiezan, como es la presencia de deterioro cognitivo precoz, una respuesta escasa al tratamiento de la levodopa, la disfagia, la cinesia asimétrica, pero encontramos que la enfermedad gradualmente posible, la edad mayor a 40 años, la presencia de la parálisis supranuclear de la mirada, frecuente de caídas, no evidencia de otras enfermedades, lo hace un diagnóstico posible. Un diagnóstico probable existe cuando no hay evidencia de alguna otra enfermedad y pues definida cuando ya tenemos el estudio histopatológico. Importante que estas enfermedades por acumulación de proteínas, pues el diagnóstico definitivo pues es por cuestión histopatológica, ¿no? O sea, sobre todo para, como vimos en el principio, ver si está por una alfa-sinucleína o por si tiene proteína tau. Esta imagen es característica, que es la del colibrí o el signo del pingüino también conocido, o también el signo de Mickey Mouse en los cortes axiales. Suele haber también aumento de la señal en el mesencéfalo y atrofia del lóbulo frontal. A nivel molecular, pues estos trastornos como tal se encuentra sobre todo el depósito de proteína tau, por ejemplo, en el PET donde se utiliza radiofármaco para ver si tiene tau. Existen otros PET que pueden utilizarse dependiendo del que se utilice, ya sea la dopa, la fluorodesoxiglucosa, pueden generarnos estos resultados, ¿no? De enervación dopaminérgica, hipometabolismo o degeneración estrial postsináptica. No existe un tratamiento específico para esta enfermedad. A veces existe una respuesta simétrica a la levodopa. Es un manejo multidisciplinario en este tipo de depósito de proteína. Sí hay respuesta a la terapia física y de lenguaje. Deberían de estar evaluados a nivel de glutoria y nutricional. Se puede llegar a utilizar sí levodopa, pero pues es una respuesta pues parcial, agonistas dopaminérgicos, y hay quienes dicen que la amantadina, pero ya de manera más específica, para trastornos como el sueño se puede utilizar Zolpidem. Se dice que la coenzima Q también mejora la función motora y los síntomas neuropsicológicos con un grado de recomendación A. La toxina botulínica, pues para la disfonía focal en el 80% de los pacientes, por ejemplo en la apraxia, apertura ocular o en el blefaroespasmo, pero tiene un grado de recomendación de 0. La levodopa, que es un grado de recomendación B para los síntomas acinéticos rígidos. La mantadina también para los síntomas acinéticos rígidos, pero en este caso tiene una recomendación de 0. Y la amitriptilina para los déficits oculomotores en el 35% de los pacientes. Otra acumulación de proteína por parkinsonismo es la degeneración córtico-basal. ¿Es presente o es frecuente? La degeneración corticobasal es frecuente que presente o que simule otras enfermedades. Antes se le llamaba como enfermedad de degeneración corticobasal, pero se ha visto que pues es más un síndrome para referirse al síndrome clínico clásico de rigidez y disfunción cortical asimétrica.
La prevalencia va del 0.9% y es alrededor de 1 por cada 100.000 pacientes año. La edad promedio va de los 60 a los 70 años y como tal es un pobre pronóstico, sobre todo en los pacientes que tienen demencia. Va de los 7 a los 9 años y la supervivencia, y estos pacientes suelen complicarse por alteración o presencia de disfagia. Es un síndrome asinético y alteración de las disfunciones corticales superiores. Para diferenciarlo o ser, pues sí, más exclusivo, encontramos que este tipo de enfermedad, síndrome, está asociado a un Parkinson asimétrico, la presencia de síndrome de extremidades extrañas, la apraxia ideomotora, distonía, mioclono y pérdida sensorial cortical. Pero ¿cómo va a ser esto? Pues dependiendo al nivel donde esté la lesión. Si está a nivel de ganglio basal, va a estar la cinesia, rigidez, distonía y mioclono. Y si está a nivel cortical, pues vamos a tener la presencia de apraxia, pérdida sensorial cortical, el fenómeno del miembro extraño, signos piramidales y trastornos de la marcha. Así como pues el cuadro característico como tal del Parkinson, asociado también a disfunción piramidal y disfunción vulvar. ¿Qué va a pasar con los estudios de imagen? Pues en los estadios iniciales de la enfermedad pues suelen ser normales. Posteriormente existe atrofia frontal y parietal con dilatación de los ventrículos, pero no es hasta que se utiliza PET con dopa o 18-desoxiglucosa, en donde podemos ver un hipometabolismo asimétrico o en un SPEC, una degeneración estelposináptica asimétrica. Por ejemplo, en el PET con la fluorodesoxiglucosa, pues vamos a encontrar la disminución asimétrica del consumo de las glucosa cortical y subcortical, que va a ser mayor en el lado contralateral afectado. El tratamiento no es eficaz. Se dice que para el mioclono se puede utilizar clonazepam, levetiracetam y ácido valproico, y para la distonía toxina botulínica, pero encontramos que, por ejemplo, el uso de levodopa es una recomendación B. La toxina, pues puede utilizarse para la distonía focal. El uso de baclofeno, pues no está recomendado. El clonazepam en el uso de las mioclonías y el propanolol ayuda o mejora la acción postural del temblor, hasta en un 20% de los pacientes. Ya vimos como tal la demencia por cuerpos de Lewy, nada más es para recordar que pues esta también es una causa de parkinsonismo, que pues es la acumulación en las neuronas corticales de los cuerpos de Lewy. Va a una prevalencia del 0 al 23%, varía dependiendo de la bibliografía. De los 50 a los 80 años inicio, es más frecuente en los hombres que en las mujeres. Hay una fluctuación cognitiva, alucinación visual y síndrome como tal parkinsoniano. Las alucinaciones visuales en el 80% de los pacientes están bien estructuradas, son unimodales y pues pueden ver personas o animales. La relación temporal va a ser el que nos va a ayudar a realizar como pues esta diferencia si es una enfermedad de Parkinson o si es una probable enfermedad o demencia por signos cuerpos de Lewy. Y el déficit en atención, ejecución, las anomalías visoespaciales, pues son frecuentes encontrarlas. Recordar también que la demencia por cuerpos de Lewy presencia como tal la sensibilidad alta para un síndrome neuroléptico grave y sobre todo pues la disfunción autonómica grave y la presencia de caídas frecuentes. Con respecto a los estudios de imagen, por ejemplo, en esta imagen, o en el lado izquierdo, o bueno, como tal la letra G, que pues va a ser un plano coronal, pues se alcanza a ver la hipotrofia, ¿no? Como tal del hipocampo y pues también a nivel del lóbulo temporal. En el lado o en la letra H, pues también encontramos, es con respecto a la demencia de cuerpos de Lewy, esta es la enfermedad de Alzheimer versus enfermedad por cuerpos de Lewy, vemos como la diferencia es franca. Con respecto a los estudios de SPEC, también es frecuente
que existe una disminución o una perfusión relacionado a disminuir el metabolismo con una actividad occipital reducida. Llega a haber un signo que se llama el signo de la isla cingulada y pues también llega a haber más incremento del hipometabolismo, sobre todo en la lesión presentada. Otra de las etiologías, vaya, del parkinsonismo, se habla incluso de el diagnóstico diferencial más frecuente, que es el temblor esencial, que van a ser estos movimientos que son como tal de intención, movimientos que se van a presentar sobre todo después de los 60. La prevalencia va del 0.4 al 4.8%. Y pues es esporádica, leve, incapacitante, pues el diagnóstico es clínico. Es frecuente postural, bilateral y simétrico, puede predominar en manos y antebrazos del 90% y aunque puede afectar algunos otros músculos, pues no se acompaña de otros signos neurológicos y llega a haber también la presencia de alteración de la marcha en tándem. Dependiendo de dónde se presente, se considera atípico cuando se presenta en otros en otras extremidades o en otros segmentos corporales, por ejemplo, el temblor esencial cefálico con o sin componente mandibular, en donde los pacientes pues mueven esta cabeza ya sea de arriba hacia abajo o derecha a izquierda, haciendo alusión al sí, sí o no, no. El diagnóstico diferencial más frecuente en este caso pues es la distonía cervical, la presencia también del temblor laringio, que puede asociarse a la distonía laringea, y el temblor esencial en extremidades inferiores pues es sobre todo de difícil manejo y aparece en los pacientes cuando están en bipedestación, ¿no? Entonces aquí están los criterios de temblor esencial clásico, que pues es este temblor predominante postural que afecta manos y antebrazos, que es persistente y visible. Otros signos neurológicos anormales serían pues los que serían de exclusión, que tenga alteración a nivel ortostática, que nada más sea en voz o que sea solo de una pierna. Y pues el tratamiento, como ya sabemos, pues es el uso de propanolol, primidona, que pues realmente no tiene tanta respuesta como quisiéramos, o más bien no podemos utilizarnos de manera con dosis tan altas, pues, por ejemplo, en nuestros pacientes por los efectos secundarios que pueden llegar a tener. Y en aquellos pacientes con temblor esencial grave puede utilizarse la estimulación cerebral profunda del núcleo ventral intermedio del tálamo o la talamotomía. No sé si tienen alguna duda hasta ahorita. No, nada, todo bien, gracias. Entonces, me voy a regresar a la primera, o sea, la primera imagen que se queden en tu Solo que ya te cabeza, que va a ser lo más importante para los síndromes parkinsonianos, o sea, fuera de polifarmacia, fuera del temblor esencial que a veces también se menciona, la hidrocefalia normotensa, o incluso hablar un poquito de demencia por cuerpos de Lewy, que primero es esta, ¿no? La clasificación como tal del parkinsonismo, ya sea secundario, el plus o el heredodegenerativo. El plus que va a ser asociado a las proteínas y que dependiendo del tipo de proteína que esté presente, vaya, va a ser el tipo de enfermedad o, bueno, presentación de parkinsonismo que va a existir, ¿no? Como vemos acá. ¿Alguna? Vean esta imagen, grábensela en su cabeza porque está muy interesante eso de la acumulación de las proteínas, ya sea sinucleinopatías o taupatías.